Bueno, pues buenas tardes a todos. Iniciamos una nueva charla, como habitualmente realizamos todos los sábados, en el Centro Espírita Hogar Fraterno. Y hoy pues tenemos el honor, la satisfacción y la alegría de tener con nosotros a nuestro queridísimo Juan de Río Bustillo, nuestro compañero que ha estado ya varias veces aquí en España junto con nosotros, y su hermano Jorge y nuestra querida Isabel de Perú. Y hoy nos trae una conferencia con el título Conflictos existenciales actuales. Y por hacer una brevísima reseña de nuestro compañero Juan, pues decir que es arquitecto y empresario, pertenece al Centro Espírita Joana de Ángelis de Cartagena de Indias, junto con su familia, pertenece a una familia de cuna espírita. Y bueno, y no sé cuántos años, Juan, estás en el mundo espírita. No sé si nos puedes decir. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis para todos los hermanos de la Asociación Espírita de Valencia, Hogar Fraterno. Es un inmenso placer, un inmenso gusto, una alegría para el corazón estar con ustedes. A veces no cuenta el tiempo, porque nací en un hogar espírita y desde que tengo 5 años de edad, o sea, hace 50 años, estoy en las lides espíritas. Eso no garantiza espiritualidad, ¿ah? El tiempo no garantiza espiritualidad y eso es importante. Así que, bueno, mucha alegría por estar aquí con ustedes. ¿Cómo podemos iniciar? Pues perfecto, cuando quieras, Juan, adelante. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos atañe en el día de hoy es un tema de muchísima relevancia, debido a que los conflictos existenciales en la actualidad son de una emergencia acuciante. Hoy por hoy la humanidad se encuentra imbuida en situaciones personales internas que en cierta forma la pandemia pasada del año 2020 lo que hizo fue poner de manifiesto toda la serie de situaciones íntimas, personales que se vivían. Sin embargo, la doctrina espírita, como el gran consolador prometido por Jesús, viene con una propuesta de esclarecimiento y de luces. La población actual ronda los 8.500 millones de habitantes en la Tierra. Nos dicen los espíritus que la Tierra realmente tiene capacidad para 3 veces la población actual. Y ellos mismos nos han dicho que en el mundo espiritual existe 3 veces esa población que actualmente está encarnada. Lógicamente que para que esa población pueda llegar a la Tierra se necesita de cambios y transformaciones en las políticas, en lo económico, en las formas en las que nos alimentamos, en las que accedemos a los recursos. Esta pluralidad de razas, de pareceres, de cultura, lo que hacen es enriquecer la realidad humana y convertirla en todo un crisol de experiencias enriquecedoras para todos nosotros. Cada uno tiene una vida y cada uno tiene unas particularidades que vienen desde la crianza, desde la forma como nos inculcaron valores o no nos inculcaron valores. En este orden de ideas es que vamos a desarrollar la charla del día de hoy. Existió, siempre ha existido en el pensamiento humano búsquedas de fórmulas que generen respuestas a aquellas problemáticas que nos pueden estar afectando a todos y cada uno de nosotros. El existencialismo, esa corriente filosófica que nace como una necesidad en el siglo XIX de una búsqueda en ese siglo del enciclopedismo, de las luces, el mismo siglo que vio nacer la doctrina espírita en el año de 1857, aquel 18 de abril. El existencialismo es esa corriente filosófica y literaria que surge precisamente a mediados de ese siglo XIX y está orientada al análisis de la existencia humana, con todas las connotaciones que esto lleva.
Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales, dice ella, el existencialismo, han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Esto será un poquito complejo, pero no lo es tanto. En el sentido de que cada persona tiene una particularidad y todo eso viene como unos fenómenos resultantes en la psiquis humana, en su psicología, que genera un comportamiento hacia la sociedad en general, pero que pasa por el tamiz de la racionalidad, de los principios morales y muchas veces de las connotaciones religiosas que cada uno ha tenido. Por ejemplo, en la herencia judeocristiana que tenemos en Occidente, la culpa se maneja como un elemento eh, modelador de la moral. Para las culturas asiáticas de Medio Oriente y Lejano Oriente, no tiene sentido esto que nosotros manejamos. No manejan la culpa. Entonces, a eso se refiere el existencialismo, a una búsqueda de las particularidades, el análisis completo de las particularidades. Soren Kierkegaard, este fue el padre del existencialismo, 1813 a 1855. Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, que este señor, sus propuestas existencialistas tenían unas características un poco extremistas y desgraciadamente fueron tomadas por los alemanes desde el año 34 y a la cabeza de Adolfo Hitler lo convirtieron en parte de la fórmula del nacionalsocialismo, el fatídico nazismo que asoló Europa y se llevó tantas personas, 50 millones de víctimas en un conflicto innecesario. Jean-Paul Sartre con su amada Simone de Beauvoir, que ambos fueron los adalides, ¿no?, de este materialismo racionalista y existencialista en la Francia del siglo XX. Es un proceso de crecimiento de este concepto que lastimosamente llevó a que muchos cultivaran ideas más materialistas que espiritualistas. El espíritu y las conquistas morales de él quedaron en cierta forma rezagados. Albert Camus, que fue este gran adalid también del existencialismo, con unas connotaciones un poco diferentes, pero sin embargo cortos en el análisis del concepto espiritual que hace al hombre integral. Dentro de la doctrina espírita existe mucha literatura y hay un libro extraordinario que fue dictado por el espíritu Juana de Ángelis a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco. Y en este libro, que nos vamos a basar mucho en esta charla del día de hoy, vamos a ver algunos aspectos importantísimos para nosotros dilucidar qué son esos conflictos existenciales. Y dice así: el ser humano deberá conquistar la felicidad paso a paso, mediante el esfuerzo personal y el afán de lucha. Y dice además, el espíritu se perfecciona a través de las múltiples reencarnaciones, liberándose del primitivismo donde transitó para avanzar en el rumbo de la sublimación. Analizando este primer párrafo, la felicidad se conquista paso a paso, no da saltos. Toca tomar conciencia, porque la felicidad, como nos la vende el mundo actual, no es la verdadera. Es una felicidad cargada de un mensaje materialista que al final de la consecución de esas cosas materiales, aún el ser humano sigue sintiendo vacíos. Y dice además, es el resultado de un esfuerzo personal. Y dice, el espíritu se perfecciona a través de las diferentes reencarnaciones. Esa es la parte que la psicología actual contemporánea no contempla. No contempla al ser espiritual integral que tiene un proceso
de crecimiento y de evolución a través de las reencarnaciones. En el momento en que la ciencia y la psicología trascendental utilice la reencarnación y la existencia del espíritu como el origen de todas las situaciones, el avance que se dará en la resolución de muchos de las problemáticas internas que tiene el ser humano por naturaleza empezarán a tener una nueva óptica. El sentido de la vida inteligente es ascensional. Qué bonita esta frase, ¿no? La vida inteligente es ascensional. Hoy nos damos cuenta que el hombre contemporáneo tiene una conquista de la tecnología y de avances científicos extraordinarios, mas sin embargo nos quedamos muy cortos con la moralidad. El sentido moral, el sentido espiritual algunas veces se va quedando rezagado y nos olvidamos de la ascensionalidad, porque la evolución es vertical, la verticalidad de la evolución humana. Y dice además que se alcanza mediante la superación de los desafíos existenciales. ¿Y cuáles son estos desafíos existenciales? Todas las problemáticas que a nosotros nos atañen todos los días. Puse este niño eh, pegado al tablero de los números. Yo soy una víctima de los números porque nunca me gustaron. Dichosos aquellos que en su proceso evolutivo han tenido las matemáticas como una conquista. Yo no la tuve. Y yo recuerdo siempre cuando niño era las tablas de multiplicar. Y yo decía, bueno, ya siendo espírita, y era niño, pero espírita, y yo decía, Dios, yo te pido que la próxima encarnación ya las tablas de multiplicar no existan, porque me tocó repetir año y todo por la pérdida, por no aprenderlo. Imagínense que me preguntaban, ¿cuánto es 5 por 3? Y yo decía 15, pero me preguntaban 3 por 5 y yo no sabía. Y es 15. Entonces, a ese nivel estaba cerrado con las matemáticas. Esa era mi evolución de la inteligencia ascensional que no se dio. Aún utilizo la calculadora y el celular para ciertas multiplicaciones. Y nos dice además que son desafíos que nosotros tenemos como una obligación de conquistar. Y dice además, el origen radica en las herencias negativas procedentes de las experiencias anteriores malogradas, las cuales requieren ser corregidas. He ahí la clave, el por qué la doctrina espírita da una respuesta más integral en el sentido de que cuando entendemos que somos herederos de nuestros propios errores del ayer, aunque no los recordemos, gracias a Dios, para tener la nueva oportunidad de resarcir y de superar, sin el peso del recuerdo de la vida anterior. Pero esas experiencias malogradas traen consecuencias. Y continuamos. Por esa razón, tales conflictos se presentan a modo de conflictos perturbadores, que enferman, desorientan y conducen a situaciones dolorosas, toda vez que no son reconocidos con sabiduría y enfrentados con valor. Por ejemplo, nosotros tenemos situaciones en el diario vivir y nosotros debemos darnos cuenta de esas situaciones. Nosotros no podemos estar en la vida pensando de que tenemos que esperar momentos extraordinarios para corregirnos. La corrección del ser humano y esa evolución paso a paso ascensional se da en el día a día. En ese día a día en el cual en mi relacionamiento, primero con la familia, segundo con los conocidos, amigos, personas del trabajo, vamos teniendo un relacionamiento en el que estallamos en rabia, en furia, por detalles que no tienen sentido. Y es cuando nosotros, con otro nivel de conciencia, debemos mirar y decir, estoy fallando. Esto no me lo puedo seguir permitiendo. Tengo que empezar a transformar estos pequeños detalles de la vida cotidiana para empezar a quitarle peso a todas esas situaciones existenciales que se pueden agravar. Porque si nosotros no corregimos esos pequeños defectos, nosotros no vamos a tener la fuerza para corregir nuestros grandes defectos. Entonces, comencemos por la cotidianidad, por las cosas pequeñas,
y debemos enfrentarlas con valor. ¿Y cuál es ese enfrentamiento con valor? El ser honestos y sinceros con nosotros en aceptar nuestros errores. Esos conflictos existenciales tienen algunas particularidades muy pesadas dentro de nuestra vida. Y algunos de nosotros manejamos uno o varios de estos padecimientos. Tenemos a la pereza, la ira, el miedo, el resentimiento, la culpa, los celos, la ansiedad y los vacíos existenciales. Cada uno de estos elementos nos generan dolor en nuestra vida, situaciones lamentables en nuestra vida. Pero hoy vamos a trabajar solamente, vamos a mirar solamente dos: el miedo y el resentimiento. Hemos escogido solamente dos, porque si escogemos todos, nos llevamos un mes analizando estos defectos que podemos tener. Entonces vamos a concentrarnos en miedo y resentimiento en el día de hoy. ¿Por qué escogimos estos dos? Porque del miedo parten muchísimas situaciones que estamos viviendo y del resentimiento también. El miedo es es una de las emociones más enfermantes, podemos decirlo. En nuestros procesos de vida, cuando estamos niños, por ejemplo, tenemos situaciones en las cuales nos asustan, nos cuentan historias, los cuentos terroríficos para que los niños se aquieten y se duerman. Aquí en Colombia había una costumbre, bueno, allá en España no creo, porque cuando se iba la luz, o sea, el fluido eléctrico cesaba, era muy común que si pasara eso, era el momento en el que toda la familia se reunía. Y varios de mis hermanos, cuando uno es el hermano menor, es al que más asustan. Yo soy el menor de 8 hermanos. Y ese personaje que ustedes ven tan espiritual era el que más me asustaba, ese que ustedes conocen, ese Jorge, porque era experto en generar situaciones de susto y de miedo. Y a pesar de todo, en mí no se dio la herencia de ese miedo. En mi hermana sí. Y hoy en día yo, por ejemplo, tengo un sentimiento de culpa porque yo sabía que mi hermana le tenía miedo a los animales y yo lo que hacía era que cada animal que encontraba, grillo, sapo, lo que fuera, se los llevaba y se los mostraba. Era una manera horrible de ser un poco torturador, ¿no? Hoy en día ella me dice, yo tengo miedo a todos los animales por tu culpa. Y dije, bueno, algún día tendré que pagar eso de alguna manera. El mundo espiritual sabrá cómo. Entonces ahora viene, ¿por qué explicaba esto? Porque la conciencia de culpa inconscientemente induce al miedo. ¿Qué nos dice esto? El mensaje claro es, ¿qué necesitamos nosotros para no tener culpa? Actuar bien. Y actuar bien significa hacer lo correcto, ser justo. No hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Y automáticamente yo le estoy quitando a la culpa el poder. Porque la culpa es un tornillo que se va apretando poco a poco en la conciencia, hasta que no nos liberamos o nos disculpamos o enmendamos ese error. Y la culpa induce al miedo. Y mira lo que nos dice aquí. Se trata de un miedo absurdo que se transforma en trastorno del comportamiento, agravado por la espontánea aceptación del individuo que la incrementa debido a su inseguridad emocional, razón por la cual a menudo se convierte en una patología que puede desencadenar síndromes de pánico o graves trastornos depresivos. Y además le sumaríamos trastornos físicos, enfermedades. Algunas veces, muchas de las situaciones que vivimos como, como consecuencia de nuestras fallas en salud tienen su origen en la emoción del miedo. Es una de las emociones que más se radica en el sistema digestivo, en el sistema cardíaco y en el sistema nervioso.
En mi caso particular, el sistema gastrointestinal. Y a través de un tratamiento descubrieron que tenía situaciones que me afectaban algunos órganos del sistema gastrointestinal por los miedos. Y eso tuvo que ser tratado. Y aún sé que debo luchar por esa situación. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de descubrir cuál es su falencia, en qué está fallando. Y miren lo que nos dice aquí, cada individuo incrementa esa situación por la inseguridad. A veces no somos conscientes de esos niveles de inseguridad que nosotros manejamos, porque necesitamos la aceptación de los demás, porque a veces queremos encajar. Toda esa serie de situaciones nos van generando a nosotros dolor y sufrimiento, que tenemos que empezar a trabajar para liberarnos de eso. Porque de no hacerlo, podemos caer en esas situaciones de ataques de pánico y la depresión. Ese tema de los ataques de pánico, yo no sabía que eso era tan fuerte y me tocó vivirlo con alguien muy cercano y es una situación muy, muy complicada. Simplemente que nosotros algunas veces estamos tragándonos las situaciones en vez de gestionarlas, hablarlas, dialogarlas. Pero cuando nosotros reprensamos eso, es como un volcán o como una represa que algún día, en algún momento, se va a desbordar. ¿Y qué ocurre cuando una represa se desborda? Crea destrucción y caos. Y eso es lo que genera en nuestra salud física, emocional y espiritual el estar represando situaciones y sentimientos por ser complacientes muchas veces. Continuamos con lo que nos dice Juana de Ángelis. Cuando el miedo se manifiesta en individuos cuyos comportamientos se hayan caracterizados por la timidez, aquí la cosa se agrava. Porque cuando se es tímido, hay una tendencia a la alienación, porque no hay una destreza para vivir en sociedad de manera más agradable y tranquila. Hay una tendencia al aislamiento, los pensamientos pesimistas empiezan a hacer mella y cuando se aguarda la concreción de algo que se ambiciona, o sea, tenemos un proyecto, queremos hacer algo, es lógico que nos surjan dudas, pero esas dudas deben ir también con un optimismo, pero no tanto al pesimismo. El temor a que no sea viable es natural. Sin embargo, este tipo de situaciones se agravan mucho más cuando atañe a lo sentimental, cuando tenemos una intención amorosa con la persona o de amistad que queremos acercarnos y muchas veces tenemos el miedo de no ser correspondidos y entonces nos frustramos y vienen otro cuadro de situaciones. Hay unos factores internos y externos, llamémoslos endógenos y exógenos, que son desencadenantes del miedo. En los endógenos tenemos los comportamientos inoportunos de reencarnaciones anteriores. Nosotros estamos cosechando nuestro pasado. Y eso se nos olvida muchas veces. Estas situaciones están grabadas en los pliegues del perispíritu. O sea, eso está allí como un archivo. En ese caso podemos incluir las perturbaciones de naturaleza espiritual en forma de sutiles obsesiones, como consecuencia de aquellos actos desafortunados que quedaron sin resolver en el pasado. Hay cosas que nosotros estamos viendo que sentimos claramente de que no están solucionando. Esas sutiles obsesiones son esos hermanos desde el plano espiritual que hoy nos obsesan, ¿no? Pero recordemos que ellos realmente son las víctimas y el paradigma cambia. Porque el que hoy nos obsesa fue nuestra víctima del ayer, que nos busca en retaliación, en búsqueda de venganza, porque todavía no ha superado ese dolor tan inmenso que nosotros le hicimos y aún hoy
no ven las características de bien como para que ellos nos perdonen. De una u otra forma, estas sutiles obsesiones son mecanismos que permite la espiritualidad y Dios para que podamos nosotros estar alertas y saber que aún tenemos deudas por saldar y situaciones que mejorar con respecto a nuestra propia vida. Los factores exógenos son los que vienen de fuera. Actitudes educacionales en el hogar, las relaciones familiares agresivas, la falta de respeto a la identidad infantil. Y esto es muy importante, porque al niño muchas veces hoy en día ya hay mucha más cultura del cuidado con respecto a lo que se le dice y cómo se lo dice a los niños. Los relatos espeluznantes, de eso que les estaba hablando ahorita, con los cuales muchos adultos se complacen para atemorizar a los niños. Los aterradores fenómenos sísmicos, eso es muy fuerte. El virulento terrorismo político internacional, la impotencia del ser humano ante los fenómenos de la naturaleza. Eh, Acá en nuestro trópico colombiano, cuando vienen las tormentas, es algo bastante fuerte, eso es espeluznante. Uno no sabe qué hacer, no sabe dónde meterse porque es muy, muy fuerte. También tiembla mucho, en Colombia tiembla bastante, en la costa no mucho, pero son cosas que van generando miedos y hay personas que cuando vienen las tormentas, yo tenía una tía, ya ella desencarnó, pero ella cuando había truenos y relámpagos, se metía dentro del closet, se metía adentro del closet porque les daba literalmente terror, no era pánico, era terror, terror y se paralizaba, no podía hacer nada. Entonces, estos tipos de situaciones exógenas nos llevan a esos miedos por situaciones que no podemos controlar. El miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a la altura, a las multitudes, a los animales y a los insectos se presentan como conductas fóbicas y constituyen grandes desafíos perturbadores. A ellos se suma el miedo a enfermarse, a sufrir, a morir. Hay personas que no les gustan los hospitales porque les recuerdan su posibilidad de que vaya al hospital. Y estas fobias tan terribles que se presentan, no sé si recuerdan el libro Muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss. En este libro se asume muy de frente la situación de las fobias que tenía el caso de Kathy era, creo que llamaba la paciente, Catherine, Sí. y tenía todas las fobias que existían y resulta que muchas de esas fobias venían de situaciones del ayer, no superadas. ¿Cómo erradicamos el miedo? Poniéndole una banderita de vamos a hacer una tregua. ¿Y cómo lo hago? Enfrentándolo sabiendo cuál es ese miedo. Primero es identificarlo. Y muchas veces no podemos solos. Muchas veces necesitamos, y la mayoría de las veces necesitamos ayuda, no solamente espiritual, de la ayuda que se nos puede prestar a través de una atención fraterna en el centro espírita, sino ayuda especializada de un terapeuta, psicoterapeuta, porque muchas veces no podemos solos. El valor para mantener contacto con los propios miedos es un recurso terapéutico, muy valioso a la hora de erradicarlos o por lo menos administrarlos psicológicamente. Esto es maravilloso porque nos dice, enfrentarlos es empezar a conocerlos y empezamos a desarmarlos. La victoria sobre un conflicto resulta de los esfuerzos ingentes y continuos que el individuo realiza con decisión y coraje. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, hay que tener mucha templanza para nosotros poder de una manera cierta empezar a administrar psicológicamente esos miedos. El mayor eh, antídoto, la mejor terapia se llama amor. Y es el amor a sí mismo, al prójimo y a Dios. De ahí arranca la mejor terapia contra el miedo. Y decimos nosotros, pero ¿cómo puedo hacer esto? En el momento en el que me amo a mí mismo más, me cuido más.
Solamente a través de lo que yo puedo irradiar, recordemos que la única luz que no da sombra es la que viene desde nuestro interior. Y esa luz la irradiamos en el momento en el que nosotros nos amamos. Y empezamos entonces a irradiar ese amor al prójimo. Y a Dios, ¿por qué? Porque es una consecuencia natural al amarnos a nosotros y a nuestro prójimo, que somos su creación. Y esa interiorización nos va a generar a nosotros un cambio trascendental y radical. Y ahora viene la otra emoción muy fuerte, que es el resentimiento. El resentimiento, que esta fotografía lo manifiesta de una manera bastante directa, esa, ese dolor, ese ego herido, porque el resentimiento tiene su origen en el egoísmo, en el ego y en el orgullo que han sido golpeados, que han sido ultrajados, que han sido humillados. Entre las causas psicológicas tenemos, nos dice, entre los pliegues del inconsciente colectivo de la criatura humana hay una necesidad de poder, ese que se impone como un factor primordial para la autorrealización. Yo necesito sentir que tengo poder sobre el otro para poder sentirme autorrealizado. ¿Será correcto o incorrecto? Si el poder es necesario, es porque el orgullo está comandando. El ego en su peor versión. Y dice que para esa aceptación es lo que engaña, diciendo que es el desarrollo de la inteligencia y de la voluntad lo que nos da ese patrón. Si examinamos el exclusivo sentido del poder, cada vez que el individuo se siente defraudado, en su ambición desmedida se revela permitiendo que el ego sea afectado y subestimado, lo que genera en él sentimientos controvertidos de odio, rencor y resentimiento. Nosotros tenemos algo que se llama la susceptibilidad y la sensibilidad. La susceptibilidad es todo lo que está afectado por el orgullo y el egoísmo. Y la sensibilidad son los sentimientos superiores que están amarrados y dirigidos al amor. ¿Cuál de las dos vertientes es la que nos domina? Es lo que nos corresponde meditar. Porque si es el ego con la susceptibilidad de que cualquier cosa que me dicen me hiere, ni siquiera están hablando de mí y pienso que están hablando de mí. Una mirada, una, un no saludo. No entendemos las situaciones, sino que automáticamente sentimos que nos están atacando o que no nos están queriendo, no nos están teniendo en cuenta. Y eso es el origen de grandes resentimientos. Entonces, el ego, nuestro enemigo, a través de las susceptibilidades, y la sensibilidad, que es el amigo del amor, es el antídoto de precisamente estas situaciones. Si nosotros nos ponemos a analizar hoy por hoy muchas de las situaciones que hemos vivido y de los conflictos en los que hemos estado imbuidos, es porque la susceptibilidad fue más importante que nuestra sensibilidad. Es un tema de análisis personal. Hay unos orígenes también del resentimiento que vienen de nuestras camadas inferiores iniciales. Cuando el macho es rechazado o no es aceptado por el animal hembra a quien le agrede, en las esferas inferiores del proceso de la evolución en que transita. Y en la fase humana resulta de ello el sentimiento de inferioridad, de abandono que da lugar al resentimiento. Significa esto que aún nosotros tenemos que luchar con esas etapas inferiores e iniciales de la evolución humana. Porque ese macho que algún día fue rechazado por la hembra y que él la accedió de manera violenta, hoy se ve reflejado en situaciones tóxicas, en relaciones tóxicas, en relaciones en las que
El poder, como decía anteriormente, es el comandante para poder sentir autorrealización. Cuando sentimos que hemos subyugado al otro. Si nosotros en algún momento tenemos este tipo de sentimientos, es porque aún estamos muy ligados a las etapas inferiores que están más cerca al instinto que a la razón y al sentimiento. Y miren lo que nos dice aquí. El resentimiento permanece como un arquetipo especial, una sombra densa que domina los sentimientos humanos e incrementa el comportamiento conflictivo, cuando lo ideal sería liberarlo de esa conducta. Y ese elemento sombra fue del cual nos habló Carlos Gustavo Jung, porque está una sombra colectiva y está una sombra personal. La colectiva tiene que ver con todos los fenómenos sociales que se convierten en lo negativo de la sociedad. La violencia, eh, el terrorismo, la inseguridad, los atentados, todas estas sombras colectivas sociales nos han afectado en algún momento de la vida, en algunas sociedades más que en otras. Sin embargo, la sombra personal, si se aúna a la colectiva, es otra fórmula perfecta para un desastre psicológico y emocional. Entonces, nos compete a nosotros que nuestro comportamiento muchas veces conflictivo sea liberado a través de un cambio de conducta. ¿Cuáles son los efectos perniciosos y de los trastornos emocionales del resentimiento? Sentimientos violentados que se transforman en conflictos no resueltos. Esclavizan a la criatura humana, quien comienza a vivenciarlos de acuerdo con lo que le parece real, pero nunca como un ejercicio evolutivo. Y esto es un gran llamado de atención, ¿no? Muchas veces nos hemos sentido desde la escuela, con los amigos, con los mal llamados, algunos no son verdaderos amigos, eso lo entendemos con el tiempo. Algunas veces en relaciones familiares que no son, que son abusivas, en palabras, en gestos, en acciones. Y algunas veces, algunas criaturas humanas nos esclavizamos a otras por una necesidad de aceptación. Y esto es muy doloroso y muy lamentable. Ocurre mucho entre parejas, con la obligatoriedad del cumplimiento de la relación y el sentimiento. Y esto hay que ponerle mucha atención. Porque hoy por hoy, el amor y el sentimiento de aquel que ya conoce las realidades espirituales debe tornarse en una sublimación del amor y del afecto. Cuando hay egoísmo y cuando hay poder de por medio, cuando hay manipulación, no hay amor. Y el resentimiento empieza a hacer estragos. Y un resentimiento mal manejado puede convertirse en enfermedades o en tragedias hacia el otro. Entonces nos corresponde un ejercicio evolutivo de erradicación del resentimiento. Recuerdo muy claramente un mensaje recibido unos 5 o 6 meses después de la desencarnación de nuestra madre, y ella nos decía que anuláramos el resentimiento. A todos los hijos nos decía, anulen el resentimiento porque cuando llegué al plano espiritual, decía ella, descubrí lamentablemente que el resentimiento hacia algunas cosas que viví con su padre no me dejó, no me dio espacio para la verdadera felicidad que he podido tener. ¿Debemos esperar a llegar al plano espiritual para tener esa conciencia? ¿O podemos comenzar desde ahora a cambiar el paradigma y vivir de una manera mejor? Sobrevienen trastornos de corta o larga duración, tal es el caso de la depresión resultante de la amargura. Una persona que es resentida está amargada y por lo tanto su estado anímico no es el mejor. No tiene positivismo, no, lo que tiene es negativismo y amargura. También
ese dominio de los paisajes íntimos para que nosotros no nos dejemos devorar y que nuestros ideales de vivir se anulen. Eso es muy lamentable, porque cuando vivimos en amargura, anulamos nuestros ideales, nos olvidamos de vivir con respecto a las cosas que nos gustan y debemos conquistarlas. Es un proceso de autoanálisis y de autoconocimiento, porque esto prácticamente, si no es así, hacia la otra persona se puede transformar en un mecanismo de venganza, transfiriendo a la otra persona culpa, la culpa de lo que está pasando. Y proyectamos en los demás la responsabilidad de las cosas que nos ocurren, sin asumir nosotros nuestra responsabilidad en nuestras situaciones personales. Eh, Ese comportamiento, como le dice aquí Juana de Ángeles, tiene que ver con el nivel de conciencia, esté adormecida o no. Y creo que nosotros, en nuestro caso, porque esta charla es para nosotros los que estamos aquí escuchando, sobre todo para quien les está hablando, debemos ya tener una conciencia despierta, porque no se justifica que con todo el conocimiento que tenemos tengamos aún situaciones de conciencia adormecida, porque la vida nos reclamará en su momento por esa omisión. ¿Cuál es la terapia liberadora? Nos dice Juana en el libro, el ser en sí mismo no es portador de maldad, pero a través de las experiencias del proceso de evolución son las que despiertan ese aspecto negativo que puede y debe ser corregido mediante la aplicación de los recursos, y esto me gusta mucho, altruismo, bondad, moralidad y cooperación con todas las criaturas del mundo. Es una invitación a que dejemos el egoísmo, a que nos liberemos de solamente pensar en mí. Dejemos a un lado el ego y conquistemos el self, como dice Juana de Ángeles, porque el ego es el yo inferior y el self es el yo superior, el que se espiritualiza, porque el ego es el que está pegado a las etapas inferiores, al primitivismo, a las pasiones, a los vicios, al egoísmo y al orgullo. Pero el self es la conquista del yo superior que ha superado al ego, al egoísmo, al orgullo y se ha convertido en un ser altruista, bondadoso, con una moral para cooperar con el desarrollo de la sociedad actual, donde le toca vivir. Ese es el nuevo enfoque de la psicología positiva, la cual proporciona la liberación espontánea de ese acuciante dolor que brota del resentimiento. Toda vez que yo me predispongo a la reflexión, al cambio de comportamiento mental para la posterior modificación de la conducta emocional. Fíjense que es un camino, ¿no? Es una exploración, es una búsqueda, pero es un camino. Lo importante es que tengamos la intención de recorrerlo. En el momento en el que yo acepto que soy resentido y al aceptarlo empiezo a corregirlo para modificarlo a través de un cambio de estructura mental positiva para que se vea afectada mi conducta emocional. Y entonces, cuando a mí me digan algo que en otro momento me afectaba y afectaba a mi ego, ya, como decirlo así, me resbala, ya no me afecta. ¿Por qué? Porque no estoy apegado al ego, sino que ya entiendo a través del self, empiezo a conquistar mi self y veo a aquel que me hace daño o que me intenta humillar como un hermano que aún está ignorante de las verdades trascendentales y que aún está amarrado a su inferioridad y yo intentando aferrarme a las conquistas espirituales superiores. Es una decisión para cambiar nuestra conducta emocional.
todas las situaciones ofensivas que a nosotros nos pueden generar dolor están sometidas a una fragilidad personal. Hay que buscar hay que hacer un descubrimiento personal. Este tema, eh, desde el momento en que se escogió, ya era un tema que se había dado, pero me puse la tarea de volver a leer el libro. Y yo creo que la escogencia que hicieron fue también una ayuda para mí, porque cuando leí el libro me di cuenta de lo maravilloso que es a nivel terapéutico. Porque esto que dice aquí, el placer de ser libre, es cuando te despojas tú, como ser humano, de todas aquellas cosas que sabes que te pesan y están en tu interior, porque no están afuera y lo entiendes. Y en ese momento es como si vieras la luz, porque entiendes que esos cambios no van a venir de afuera, solamente los conquistas tú desde tu interior, con un proceso de interiorización y de conciencia fundamental. Amar sin exigir compensación es la conquista del convivir en paz. Hay muchos mecanismos en los cuales eh, las compensaciones de deudas pasadas, la voluntad que nosotros podemos hacer para que nuestra vida mejore y cambie, para superar el resentimiento. Y es excesivamente importante para que rompamos las cadenas del resentimiento. Y el resentimiento y el miedo son hermanitos, van de la mano. Y ambos nos hacen muchísimo daño. París, que es una ciudad que me encanta, José Manuel, siempre hemos hablado sobre el tema. Yo en Sí. esta ciudad vi un episodio que me dio escalofríos. Siempre la he considerado una ciudad casi que perfecta. Eso no existe porque no hay una sociedad perfecta aún en este mundo imperfecto. Pero es como un paradigma que nos han vendido de la ciudad romántica, de la ciudad bella, etcétera. El 14 de julio es la fiesta nacional de Francia, la toma de la Bastilla. Ese día, estando allá en París, estábamos precisamente en la estación Bastille. Es una de las pocas estaciones que salen del Sena, que salen del subterráneo y pasan arriba, se ve el río y todo. Estando en esta estación, estábamos haciendo un transbordo para otro tren que nos iba a llevar al campo de Marte, que era donde se iba a hacer el espectáculo de los fuegos pirotécnicos del 14 de julio. Y estando allí, nosotros vimos un episodio frente a nosotros. Yo estaba con una amiga que es artista cartagenera, pero vive allá en París. Éramos tres personas y de pronto estamos en el andén viendo, tal, y de pronto veo, o sea, me llamó la atención una señora que estaba al frente, una señora muy bien vestida, muy francesa, así como se visten las españolas, muy elegantes, muy bonitas. Y esta mujer, aparentemente perfecta, con el cabello perfecto, la ropa perfecta, todo perfecto, en un momento dado se deslizó hacia las líneas del tren, pero fue una cosa que duró segundos. Y así como se deslizó, inmediatamente se puso en la mitad de la línea para esperar el impacto del tren. Extendió las manos a los lados y estaba esperando el momento. En eso, o sea, nosotros estábamos estupefactos viendo lo que estaba ocurriendo. Varias personas gritaron y un gendarme, que nunca hay vigilancia en los metros, en las líneas, pero por ser el 14 de julio, ese día sí hay vigilancia para evitar los atentados que ocurren algunas veces. Entonces, este hombre, en cuestión de segundos, se baja y la coge como si fuera una muñequita y la tira a la parte de arriba del andén. Ya los trenes venían chirriando. Literalmente los dos trenes venían, porque algunas veces viene un tren, después viene el otro. No, venían los dos. O sea, ahí no había escapatoria. Pero fue una situación que duró muy pocos segundos. Y esto fue un choque, porque yo decía, ¿cómo es posible que en esta sociedad donde todo está
resuelto, porque lo comparamos con las situaciones que vivimos en nuestros países latinoamericanos, que son situaciones sociales, económicas totalmente diferentes, y que a veces idealizamos el paradigma de que esos tipos de conflictos no existen en sociedades desarrolladas. Y resulta que sí, porque el problema no está afuera, y volvemos a eso, no está afuera, está en el interior de las personas, están en esas carencias, en esas frustraciones, en esos miedos, en esas inseguridades, en esas ansiedades que generan estos desenlaces fatales. De ahí en adelante empecé a entender cada vez que había emergencia médica que la anunciaban en los metros en París y decía, pero ¿qué es lo que pasa? Las emergencias médicas son suicidios y ocurren muy frecuentemente. No sale en la prensa, no sale en las estadísticas, pero es muy frecuente. Lo mismo ocurre en países como Suiza eh, y algunos otros. En el libro Momentos de Conciencia, ya para ir finalizando, nos dice la el mismo espíritu, Juana de Ángelis, en el capítulo 4, cuando el ser retrocede ante un reto, pierde la oportunidad de fortalecer sus valores con perjuicio de su crecimiento personal. Yo no veo parte de la imagen, la parte de arriba, así que no puedo leerlo todo. Y dice claramente que se lo coarta una acción o cuando no entiende una situación, el ser que bloquea la facultad de producir se pierde en la maraña de los recelos y las incertidumbres. ¿A qué se refiere con producir? Producir es transformarse. Eso es a lo que se define ella como producir. Y le compete, por lo tanto, razonar para actuar, medir las posibilidades y producir, trabajando en pro de su perfeccionamiento interior, que responde por la armonía psicofísica de su proceso evolutivo. Todo está en nuestras manos. Es un tema de resolver y tomar conciencia de nuestras propias necesidades evolutivas. Y cuando habla aquí de la armonía psicofísica de su proceso evolutivo, nos está hablando de que todo lo espiritual, lo emocional, tiene una consecuencia física. Por eso todas las enfermedades tienen su origen realmente en el espíritu. Y simplemente lo que pasa es que el soma, que es el cuerpo, refleja ese desequilibrio. Entonces tenemos que sanar nuestra alma, nuestras emociones, para que el cuerpo pueda conducirnos en esta encarnación con salud. Y la invitación es como dice esta frase maravillosa de un filósofo, Carpe diem, aprovecha el día. Aprovecha el día para que hoy, que estás aquí sentado, sentada, para que en este momento en el que tienes un desafío personal, una depresión, una tristeza, una melancolía, un miedo, una ansiedad, un celo que no entiendes por qué, una desazón en tu vida, empieces a reflexionar y a encontrar los mecanismos para salir de ello. La doctrina espírita tiene muchísimos mecanismos, pero si no has llegado a comprenderlos, también está la ayuda, la psicoterapia, que te va a ayudar a entender y a entenderte y a superar, porque tenemos hoy la gran oportunidad de aún estar encarnados, de que cada día que nos levantamos agradecemos a Dios por permitirnos volver a este cuerpo y tener la oportunidad de iniciar de nuevo. Eso se nos olvida. Y Carpe Diem, aprovecha el día, debe ser nuestro paradigma para vivir de una manera diferente y mejor. Porque lo único que tenemos es el ahora. El ayer ya no podemos modificarlo porque es un ayer que marca al presente. Mas, sin embargo, tengo la posibilidad como espírita, con un estado de conciencia que estoy empezando a despertar, a conquistarme, a transformarme, a no conformarme con ser la misma persona llena de defectos de ayer, de hace una hora. Porque a partir del momento en el que yo tome la decisión, puedo cambiar. Lo que no nos permite cambiar
es que aún el ego está marcando, la susceptibilidad marcando y la sensibilidad anulada. Meditemos, pensemos, reflexionemos y tomemos la decisión de vivir definitivamente mejor, superando nuestros conflictos existenciales. Siquiera, si tenemos 10, empecemos por uno, pero venzámoslo, porque hay que comenzar la tarea, porque el tiempo no lo tenemos garantizado, solamente tenemos el ahora. Muchísimas gracias por la atención y a todos les agradezco por esta atención que me han prestado y la paciencia que han tenido por las interrupciones. Mil gracias. Muchas ¿Alguna gracias, Juan. pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que podamos aclarar con este tema? Pepe, por favor, puedes encender. Es que estoy rodeado de cables a encender, pero la luz lateral. No. Ahí, ahí, ahí. Sí, vale. Sí, Juan, enhorabuena por la presentación. Como no se puede escuchar al público, hemos repartido hojitas para que puedan hacer fórmulas de las preguntas y las tenemos aquí. Y vamos con la primera. Si quieres, dejamos de compartir pantalla. A ver, no sé cómo esto lo tengo que hacer. Sí, bueno, es igual. Y si no, no pasa nada, da igual. Y si no, ya está. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no, pero él, vale. ¿Me oyes bien, no, Juan? Perfectamente. Vale, vale. Bueno, aquí la primera pregunta, tengo dos preguntas. La primera es, ¿los procesos obsesores pueden causar miedo hasta el punto de causar situaciones patológicas graves? ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Conoces algún caso con final feliz? Bueno, la obsesión es una situación común a la humanidad. ¿Por qué? Porque es más fácil tener una perturbación por afinidad que muchas veces hasta una perturbación por compromisos del ayer. Nosotros nos afinizamos con espíritus que tienen necesidades morales que se afilian con nosotros a través de nuestros defectos. En esa circunstancia, cuando es acometida por una situación de deuda del ayer, o sea, que ya se convierte en una deuda, la espiritualidad permite y Dios permite que se dé esa intromisión de este espíritu porque nosotros no hemos hecho los cambios que necesitamos hacer para que eso se transforme, ¿no? Y no exista esa influencia perniciosa. Esos trastornos, nosotros tenemos, acordémonos que la obsesión comienza de la obsesión simple, que tiene muchas capas, luego sigue la fascinación, que tiene muchas capas y muchas características y en cada persona se desarrolla de una manera totalmente diferente. Y luego viene la subyugación, que es cuando ya el ser humano, el espíritu encarnado, pierde parte de su voluntad y llega a convertirse casi como en un ser comandado por la influencia perniciosa del espíritu que que lo aflige, ¿no? Estas situaciones se pueden convertir en algo muy complicado, muy complejo, que pueden llevar nuestras vidas a un desastre. Si hay mediunidad de por medio, es peor. Pero la mayoría de los seres humanos tenemos mediunidad de una u otra forma en diferentes grados. La influencia perniciosa puede generar muchísimos trastornos, miedos, situaciones de inseguridad, de ansiedad. El espíritu desencarnado, en su plan de venganza, estudia, acordémonos de algo, estos espíritus que no nos quieren bien, tienen el tiempo y tienen la dedicación para poco a poco ir colocando punto por punto. Van sembrando semillas que nos van afectando de manera muy silenciosa, pero segura. ¿Y dónde se apoyan ellos? En las ventanas y puertas que abrimos a través de nuestros defectos. Y esos defectos son nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestras emociones en desorden. Entonces lo que nos corresponde es empezar a tener una conciencia
más sincera con nosotros mismos y aceptar los defectos que tenemos, no tratar de ocultarlos, sino de enfrentarlos. Y de esa manera empezaremos a desactivar la bomba, que es una obsesión perniciosa que pueda llegar a situaciones mucho más complejas. Y aquí tenemos otra pregunta, Juan, que dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona con resentimiento? Lo primero es conversar con la persona si está dispuesta a aceptar que ese resentimiento tiene su origen también en sus defectos como el orgullo herido, ¿no? Nosotros muchas veces consideramos que los demás nos hacen daño y hay situaciones en las que en efecto son así y siempre nos consideramos víctimas, pero somos víctimas de aquello que también nosotros permitimos. Entonces, el proceso de, del resentimiento, por ejemplo, una situación en la que se sufrieron malos tratos por parte del padre, de la madre, de hermanos o de la familiar o de la pareja, es simplemente liberarnos de ello tomando decisiones sanas para nuestro bienestar. Si algo no funciona, mejor apartarnos. Si algo, por más que hemos intentado dialogar, no se llega a un arreglo y se sigue convirtiendo esto en un problema, antes de nosotros empezar un proceso de resentimiento y amargar nuestras vidas, es mejor apartarnos. Hay situaciones en las que no lo podemos hacer. O sea, nadie tiene ex papá o ex mamá o ex hermano, eso no existe. Puede existir ex pareja, ¿no? Ex amigo, sí, existe. Pero es mucho más doloroso cuando es con el tema familiar. Y el resentimiento hacia situaciones que hemos vivido, lo podemos superar y hablar con esa persona, tomar conciencia sobre eso, sobre cuál es su participación en este resentimiento y si simplemente está dándole más valor a su orgullo herido, a su ego y no le está dando paso al perdón y al dejar pasar, ¿no? Porque algunas veces pensamos que dejar pasar es ser tonto y resulta que a veces dejar pasar es la mejor decisión. Muy bien, Juan. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo ayudar a una persona con miedo a los insectos, a los bichos, cucarachas, polillas, en fin, todas esas cosas? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, yo pienso que eso necesita terapia. Yo tengo que pagarle la terapia a mi hermana. Sí, se la tengo que pagar. Yo tengo que pagar eso, cueste lo que cueste, la voy a hacer. Porque, fíjense, hace poco fue a Australia, hace como 2 años, fue a Australia y no disfrutó el viaje porque como Australia está llena de bichos y de animales y de toda clase de cosas, ella no disfrutó ese viaje. Ahora que volvió el año pasado, me dice, bueno, ya me relajé un poco más porque conversamos, ¿no? Sobre eso, ella me tenía que decir lo mal que se había sentido, ¿no? Y fue como una terapia. Me dice, es que yo detestaba cada vez que tú te aparecías con algo. Es más, cada vez que te veía yo pensaba que venías con algo. Y a mí me gustaba coger los grillos, sobre todo los grillos. Entonces, esas fobias, porque no somos profesionales en el tema, creo que sí necesitan es la intervención de un profesional para que ayude a la persona a superar esta situación. Esa fobia, porque existen tratamientos eh, y existen terapias para lograr ese objetivo. Muy bien. Ya no hay, parece ser que ya no hay más preguntas. Ah, sí, espera, hay una más, una más. Sí, a ver. Espera, que hay una por aquí. ¿Por qué de pequeños tenemos mucho miedo a la oscuridad y no podemos dormir pensando que hay monstruos o espíritus o cualquier otra cosa, ¿no? Porque ese miedo de la infancia a la oscuridad y esas cosas, ¿no? Que suele ser bastante común, ¿no? En los niños, en muchos niños. Sí, recordemos algo. La mayoría de nosotros hemos pasado por zonas inferiores en algún momento.
Y esas zonas inferiores quedan marcadas en nuestro perispíritu, en nuestra recordación espiritual. Y cuando somos niños, eh, recién reencarnados, hasta los 7 años existe un recuerdo muy vivo de nuestras vivencias espirituales. Y muchas veces esas situaciones que hemos vivido en la espiritualidad, en la erraticidad, cuando estamos desencarnados, antes de volver a encarnar, quedan muy grabadas como traumas por situaciones que vivimos allá. Estamos en el proceso ascensional. O sea, para nosotros es más fácil recordar la oscuridad y la sombra que la luz y la espiritualidad, porque aún estamos en procesos de conquista de eso. Por eso es que en las películas de terror abundan más que las de la vida espiritual superior, porque como no la conocemos, o sea, tenemos más relación con lo inferior, porque de una u otra manera lo hemos experimentado. Y ese terror natural desde niños a la oscuridad es la relación que tenemos con el recuerdo de aquello que nos afectó y que nos generó miedo por lo vivido en esas zonas espirituales. Entonces, la oscuridad está muy relacionada con experiencias espirituales tormentosas y dramáticas, ¿no?, que hemos tenido. También hay unos niños que son consecuencia de situaciones de la forma como vivieron en vidas anteriores. Algunos fueron encerrados, muchos de pronto vivimos en mazmorras, en cárceles oscuras, en diferentes situaciones, y eso queda como un trauma. No todos los niños presentan estas características, pero hay un común denominador con respecto al miedo a la oscuridad que se va superando en la medida en que se va creciendo, ¿no? Y también con la seguridad que dan los padres y la educación que dan los padres con respecto a la superación de ese miedo, a la seguridad que le puedan dar al sentirse acompañados y seguros. Entonces, son situaciones, ¿no?, que nos están demostrando que el espíritu recuerda mucho su existencia espiritual, aun cuando esté encarnado. Esos recuerdos empiezan a desaparecer después de los 7 años, porque es cuando ya el espíritu ha hecho como un acoplamiento total al cuerpo físico, y ya la parte extrasensorial, que percibe más lo espiritual, deja de tener relevancia a partir de los 7 años. Por eso es importante la educación del niño hasta los 7 años, importantísimo con el tema de valores, de principios. Es la etapa más importante de formación, que es desde la concepción, desde que el niño está concebido, está en la barriguita, en la panza, hasta que nace. Y hasta los 7 años hay una gran oportunidad de educación de los padres. Muy bien. Bueno, pues ya no hay más preguntas, Juan. Pues nada, en nombre de mis compañeros del Centro Espírita Hogar Fraterno, con las personas que han venido aquí, simpatizantes, a las personas que se han conectado online para escuchar, nuestras queridas amigas de Úbeda y de otros sitios, pues nada, agradecerte de todo corazón el esfuerzo por estar hoy aquí. Te hemos fastidiado un poquito el almuerzo, pero bueno, me imagino que ahora recuperarás. Y nada, te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte y te esperamos pronto por aquí. Te esperamos, pero... Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por permitirme trabajar, porque para nosotros, los espíritus endeudados, esta es una gran oportunidad de trabajo. Y gracias por permitirme llegar hasta ustedes, hasta el Centro Espírita, a ustedes, las amigas de Úbeda, muchos saludos, a todos los amigos de Hogar Fraterno. Y siempre es un placer estar en sintonía con las realidades y las verdades consoladoras de la doctrina espírita, para que entre todos ayudemos a que la sociedad, en medio de estas crisis y de tantos conflictos actuales, encontremos un poco de paz y de equilibrio y fórmulas para nosotros mejorar y vivir un poco más tranquilos y felices en lo que en la tierra se puede denominar como tal. Muy Muchísimas bien. gracias, y en buena hora, como dicen ustedes, nos veremos pronto allá en España en el mes de noviembre, si todo resulta, y a los que vengan al Congreso Espírita Colombiano, con las puertas abiertas en Bogotá.
Muy en la bien, nevera. muchas gracias. Bueno.